Buenas tardes, Honorio, Raúl y Jorge. Nuestro tema hoy es Bildu. Por antigüedad yo creo que al primero que le damos la palabra es a Raúl porque Eso, por se antigüedad merece, o por... ¿eh? por excelencia, mejor, ¿vale? Vale, has quedado estupendamente. Iba a decir otra cosa, pero sí, lo dicen estupendamente. Pues, a ver, estaréis conmigo que Bildu es un partido democrático, ¿no? Sí. Si no, no estaría ni en el Congreso, ni en el Parlamento Vasco, ni en ayuntamientos, ni en Navarra, en fin, no estaría en la vida política. Si es un partido democrático que ha ido a las elecciones y le han votado unos cuantos cientos de miles de españoles, pues significa que tiene tanto derecho a negociar, pactar, estar como cualquier otro partido. Luego, el que no le guste, no le vota. El que no le guste, protesta. El que quiera criticarle tiene todo el derecho a criticarle. Puede criticar a los que componen su directiva, puede criticar a sus votantes. Pero toda esta campaña montada en torno a que el Partido Socialista, que quiere sacar adelante unos presupuestos con los votos mayoritarios del Congreso, que no puede negociar con Bildu, me parece realmente una solemne tontería. Y además permite al otro gran responsable de la política en este país durante 40 años, que es el Partido Popular, negarse a seguir negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Me parece una vergüenza. A mí Bildu, como fuerza política, como ideario, no me gusta. Y si viviera en el País Vasco o en Navarra y tuviera que posicionarme en cuanto a votar o no votar sus listas, obviamente no las votaría. Y además creo que tienen unas ideas políticas, económicas y sociales de hace 100 años, por lo menos. Con lo cual, me parecen que no van a aportar ni van a aportar nada positivo a este país y a la política de este país. Ahora bien, ¿que pueden negociar el PSOE con ellos? Por supuesto. El problema es que está la memoria. Tú no puedes decir en campaña, inmediatamente después de campaña, que no vas a hablar con Bildu, que Bildu y tú sois dos cosas distintas, que nunca te sentarás con Bildu, que todo el mundo sabe que el Partido Socialista como es y que desde luego Bildu no está en su agenda, y luego sentarte, hablar y negociar. Ese es a mí lo que me molesta es el posicionamiento del presidente, de la vicepresidenta y de algunos ministros cuando hablan del tema, en vez de tomarlo y decir, sí señor, es un partido democrático que está en el Congreso y con el cual yo hablo, igual que puedo hablar con Vox, igual que puedo hablar con la CUP o con el BNG. Es decir, yo hablo con todos y buscaré los que me van a dar los votos para tener la mayoría. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de lo que sea posible dentro de la Constitución. Y en el año 96, tras 2 meses, pues pasó eso con los entonces representantes del independentismo catalán, Convergencia y Unión. Y hubo que sentarse con el señor Puyol y darle lo que quería, que como casi siempre era dinero. Entonces, y se ha negociado con el PNV dice claramente que él está en un camino hacia la independencia. Pues muy bien, pues me parece muy bien. ¿Qué pasa? Que en Bildu hay gente que perteneció a ETA e incluso les votan y puede haber algún dirigente de Bildu que cometiera algún atentado y que haya estado en la cárcel el tiempo que haya estado. 5, 10, 15, 20, los que haya estado. Solamente hay un camino para impedirlo y es ilegalizar a Bildu porque se piense que no representa o que no tiene sentido democrático. Mientras no pase eso, a mí me parece tan normal que se hable con Bildu como que se hable con el Partido Popular. Igual. A ver, Honorio, te toca. Bueno, vamos a ver. Un partido democrático. ¿Vox es un partido democrático? Sí, Si lo es, claro. Si lo sí, es, sí. entonces, ¿por qué esa campaña de desacreditación permanente por parte del PSOE y sus colegas, incluso el PP ahora, después del discurso de Casado? Pero como el tema es Bildu, si democrático es que tiene un respaldo popular, porque hay gente que le vota, que sí, lógicamente,
pues si eso otorga el carácter de democrático, entonces hay que concebir el término democrático en otro plano. Pero la pregunta quizá no es si es o no es democrático. La pregunta es, ¿qué intereses representa Bildu? ¿Qué intereses representa? Y ahí es, como decía Raúl, hay que acudir a la memoria. Representa el grupo de político armado que ejecutó a cientos de españoles, que causó y llevó el dolor a miles de españoles, que causó una conmoción tremenda en la sociedad española durante muchos años, y no era una cuestión contra la dictadura, sino que era una cuestión, como se ha visto después, quizá más que por reivindicación política, por negocios. En fin, eso es lo que Bildu representa. Entonces, partidos que tienen una trayectoria como el Partido Socialista Obrero Español, que puede ser discutible en algunos aspectos, pero que yo no voy a entrar ahora en eso, pero que sí es verdad que es una de las dos grandes formaciones que han colaborado a la cimentación, digamos, de este régimen actual y del régimen que nace de la Constitución del 78, que este partido o las personas que representan a este partido pacte y negocie la gobernabilidad de España con quienes la han querido destruir y todavía presumen de hacerlo, a mí me parece, francamente, no es que dejen mal lugar a Bildu ni se mueve. Al que dejan mal lugar es a Pedro Sánchez y a su grupito de personas, entre ellos el señor Ábalos, que intenta justificar lo que no tiene justificación, como en otros aspectos la señora Carmen Calvo intenta justificar lo que no tiene justificación. Esa es la trascendencia que yo creo que tiene este pacto con Bildu. Y por otra parte, a mí tampoco me sorprende, porque precisamente por el miedo a este pacto es por lo que Pedro Sánchez lo echaron o casi echaron del partido hace 3 años. Como parece ser que la medida no fue lo suficientemente efectiva, él ha resurgido de sus propias cenizas, como la ave Fénix, y se ha impostado en la sede de Ferraz, y no existe, como hemos discutido en algún programa aquí, a mi modo de ver, no existe una infraestructura de partido que diga, aquí está el Consejo Rector, que es un órgano consultivo formado por los viejos socialistas, que son los que marcan la conducta ética. No, eso no existe, no se celebran reuniones, las famosas asambleas, ¿no? El Partido Socialista hoy se reduce a lo que es y representa a Pedro Sánchez. Y el llanto de las plañideras de los varones y de los históricos, pues no forma parte nada más que del folclore. Lo cierto es... Me dura un minuto. Termino. Lo cierto es que Pedro Sánchez ha conseguido pactar con los que tienen una idea de España que no es la que la sociedad española creo que pueda llegar a tener. Jorge, tu opinión. Vamos a ver. Es cierto que Bildu está en el Parlamento, igual que se habla con la de Canarias o con Teruel existe y tal, pues el partido en el gobierno está en su derecho de poder hacerlo. El tema es que queda feo que la vicepresidenta segunda del gobierno, doña Pablo Iglesias, salga diciendo que eso es un socio de gobierno para la legislatura. A partir de ahí está pasando una línea que no es solamente la negociación, sino la incorporación del gobierno. Otro tema que es ¿qué se hizo en su momento para blanquear a Bildu? Es decir, en este momento estamos con una ley de la memoria histórica de lo que pasó hace 80 años, que a mí no me parece mal, o sea, que se aclare todo lo que se tenga que aclarar. Pero hay que respetar la reconciliación que se hizo en la transición, y hay que decir que los 800 y pico muertos que hubo en la democracia en la época del plomo no pueden pasar desapercibidos. Tú no puedes estar mirando y andando mirando para atrás, porque por delante te puedes encontrar una farola y te puedes dar un morrazo que te caiga. Pero sí hay que marcar las pautas de cómo se pone el fin. Y el fin es entrega de armas. No se ha hecho. El fin es pedir perdón a las víctimas. Y no se ha hecho. Y marcar cuál va a ser la actuación de futuro.
y además se van a juzgar todos los crímenes de sangre. En cambio, ahora mismo está todo ese periodo como si no hubiese existido. En el País Vasco no se tiene conciencia la gente joven de... hemos visto ahora los últimos reportajes y es un absoluto desconocimiento. Entonces, tú no puedes estar continuamente viviendo en el pasado porque no es así, pero sí tienes que marcar los límites de qué partido puede o no puede. Y en eso el PP tiene mucha culpa. Es decir, esto que ocurre ahora no ha ocurrido por generación espontánea. Ha habido mayorías absolutas, tanto de la de Aznar como la de Rajoy, en la que se podía haber fijado de una manera clara, honorable y tal, cuáles eran las condiciones para que, de alguna manera, todo el mundo estuviese de acuerdo. Y lo que no me parece bien es que Pablo Iglesias lo venga a convertir. Yo entiendo que el PSOE está gobernando con el número de diputados más bajo de la historia democrática, por lo tanto tiene que hacer unos equilibrios impresionantes, pero no puede ser salir el cara de granito de Ábalos diciendo lo que ha dicho, porque realmente entonces no está, es decir, mira, yo una fuerza parlamentaria con la que negocio y le pongo unos límites, por lo ¿Qué os tanto parece, empiezas a pensar. qué os parece entonces, Raúl, te lo pregunto a ti, la anterior campaña de Pedro Sánchez diciendo no pactaré con Bildu? Lo voy a repetir más veces, te lo repito, no pactaré con Bildu. ¿A qué viene eso? Pues viene a que estaba en campaña electoral. La explicación Bueno, es pero sencilla. eso obedece a algo. Hace ya montones y Hombre, montones y montones obedece de a años Tierno Galván. Obedece a Tierno que Galván, que lo lo dijo muy que, claramente. lo que se dice en campaña no es un contrato con los votantes. ¿eh? Si fuera un contrato con los votantes, habrían tenido dificultades todos los partidos, porque lo habrían incumplido. Es decir, estarían en los juzgados por incumplimiento de contrato. ¿no? Esto es lo de Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. ¿no? Pues en campaña estos son mis principios, pero cuando terminen las elecciones me encontraré con otros. Bueno, eso algunos dirán que es la realidad política, ¿no? Y yo hago un plan de campaña, ofrezco una serie de cosas porque quiero tener libertad para luego poder gobernar. La realidad me deja en 120 escaños y hasta los 176 pues me faltan 56, lo cual significa que los tengo que buscar. Y empiezo por la parte que tengo más a mi lado, que es Unidas Podemos, pero nada más que hay 35. Bueno, pues ya tengo 35. Y tengo ahí los 6 del PNV. Bueno, pues ya tengo 41. Bueno, todavía me faltan 15. Y empiezo a mirar dónde. Los Ciudadanos se quedó con 10, es que ni con Ciudadanos. Y luego pues cojo el del bloque, cojo el de Teruel Existe, cojo uno de los de Navarra, otro de los de Canarias, es decir, voy sumando. ¿Por qué? Porque en este país no hay, desgraciadamente, conciencia ni práctica política de que en una situación así la obligación de los dos grandes partidos, que sumados los dos tranquilamente tenían una super mayoría absoluta, de sentarse y de formar un gobierno con diferencias, por supuesto, porque cada uno tenía su programa, pero un gobierno que sobre una base común se enfrentara a los problemas reales del país. Eso Te que hubiera... recuerdo el no de Pedro. No, si yo no, Cuando si esa lo que digo es que es situación... lo que deberían haber hecho. ¿Sánchez dio algún paso para ello? No. ¿Casado dio algún paso para ello? No. No. Y obviamente tiene más responsabilidad el que más tenía y el que más debía dar pasos. Pero dicho esto, al final, pues los gobiernos se hacen sumando. Acordaros, en las elecciones autonómicas en 13 autonomías y las anteriores andaluzas, cuando asistimos a algo que a mí me pareció tan envergonzoso como lo de ahora. Y era
por parte, vamos a decir, de la derecha, por parte del Partido Popular y en menor medida de Ciudadanos. Y era, queremos gobernar, no hemos ganado las elecciones, pero queremos gobernar. Pero para gobernar necesitamos el apoyo de Vox. Pero no queremos que esté en el gobierno. Y además nos avergonzamos. ¿Pero por qué te vas a avergonzar? Si es un partido como tú, ha ido a las elecciones y ha sacado un montón de votos. ¿Por qué te vas a avergonzar? No, es que eso es muy, 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 muy de derechas. ¿Y tú qué eres? Muy, 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 muy de centro. Entonces, me parece que estamos asistiendo a una política vergonzante. Pero vergonzante hipócrita. porque los que tienen que interpretarla se avergüenzan de lo que hacen. Dicen una cosa en público y otra en privado. Y ese es uno de los males de la actual democracia española. Que los políticos, al final, la gente dice, bueno, pero exactamente qué dice y sobre todo qué está dispuesto a mantener después. Por eso digo que a mí que negocien con Bildu, pues me parece muy bien. ¿Por qué no? Ahora No, sí, sí, ya eso hemos hablado. No, hemos hablado ahora de por qué habían dicho otros en su momento, como campaña, el no, 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 no lo haré, con ese no lo haré. A ver, perdona, Sí, y también tenía pesadilla eso lo dijo gobernar Albert Rivera. y gobernar con Unidas Podemos o con Podemos, y le hubiera llevado a tampoco. no dormir por las noches. Vicepresidente segundo y 5 ministros. Es decir, que si nos ponemos a mirarlo, pues, insisto, no hay un contrato. Que en democracia tendría que ser así. Los elegidos firman un contrato con los electores y los contratos hay que cumplirlos. El problema es que ya nos han acostumbrado a que los contratos no se cumplen y que no pasa nada. Bueno, pues a partir de ahí, ¿por qué no? Honorio, cuenta tú, ¿qué te parece? No, yo creo que yo no justifico como Raúl el hecho de que el estar en campaña te lleve a hacer unas promesas o a mantener unas posturas que luego no te comprometen. Yo recuerdo una ocasión, Adolfo Suárez, después de unas elecciones, no en la UCD, en el CDS, y a mí me respondió precisamente sobre, hablábamos sobre el tema del programa electoral, ¿no? Y él me respondió con esa suficiencia que tenía con ciertos sectores de la prensa: si quiere, le leo a usted mi programa electoral. Le dije, no hace falta que me lo lea porque ya me lo he leído, pero en cualquier caso, su programa electoral o no lo han entendido los electores o está carente de muchas cosas, porque usted no ha sacado nada más que un diputado o dos. Aquello no me costó nada, quiero decir, pero me miraron mal y empecé a ser el puñetero tonto que estaba allí obstaculizando la cosa, ¿no? Dentro de ese triunfalismo que todos los políticos viven después de un periodo electoral, aunque hayan fracasado estrepitosamente. O sea, pero tampoco me sorprende que Sánchez haya dicho 5 veces, se lo repito, y también dijo que no dormiría tranquilo en un gobierno en el que estuviera Podemos. Es que el despropósito de Pedro Sánchez es que yo creo que ya no le llama la atención a nadie, ¿no? No sé. No. Yo creo que... o sea, la salvación, entre comillas, y tampoco confío en que eso ocurra, es que el electorado pase factura. Es decir, que el electorado empiece a exigir, porque yo entiendo que este es un sistema de participación en el que participan todos los españoles. O sea, yo no me creo la cosa de que un hombre un voto, porque es mentira, y el sistema electoral no lo respeta tampoco. Hay votos que valen más en ciertos hombres que viven en determinados lugares que en otros que viven en otros lugares. Pero sí creo en un principio de capacidad de gestión, y entonces la sociedad española en conjunto tiene una capacidad de elegir. Y lo que pasa es que despertar la conciencia de los españoles para que acudan a las urnas y voten lo que es la mejor opción, sobre todo cuando las ideologías ya no representan tanto como antes, pues es la única manera que yo creo que nos puede sacar de esto. Pero por lo demás no me sorprende nada. Lo que haga Pedro Sánchez y lo que diga no me sorprende. Por eso, eso justifica lo que hablábamos antes fuera de cámara, como se suele decir, sobre la juventud. ¿Por qué la juventud no sabe quién es Espronceda? Y porque probablemente les aburre de una manera tan soberana todo esto, que sinceramente su nivel de información es a través de las redes sociales, y de esa parte de información que reciben ellos seleccionan lo que les conviene y lo demás es que les da igual. O sea, no sé.
Jorge. Yo volviendo al tema de Bildu, que has dicho que sea monográfico, pues de alguna manera eso es un hecho y las correcciones son a medio y largo plazo. Pero en esas correcciones que hay que hacer, que son algunas que tocan el tema constitucional, como posiblemente el sistema electoral, sí está claro que Bildu existe y no puede evitar. Lo que sí hace falta, y lo que apuntaba, y yo creo que lo apuntaba muy bien Raúl Era, es que nos quitásemos ciertos complejos y entendiésemos que había que hacer pactos de Estado. El momento que estamos viviendo es un momento complejo. Me refiero cuando las elecciones, es decir, las primeras elecciones, pues tenía una posibilidad Pedro Sánchez de haber pactado con Ciudadanos. Que Albert Rivera estuvo toda la campaña diciendo que no, pues con los datos encima de la mesa, si hubiese tenido una verdadera voluntad, porque cuando él es lo suficientemente capaz de imponer sus criterios, se hubiese conformado un gobierno. Lo que pasa es que él quería explorar otras cosas, porque no se puede decir, no me voy a acostar en la cama con Podemos y a las 24 horas siguientes de las siguientes elecciones estaban haciendo un menage à trois. O sea que realmente eso estaba ya más pactado. Lo que pasa es que le salió mal la proyección de Iván Redondo de que en las siguientes vas a sacar un número suficiente de electores como para no tener que caer en esto. Y bueno, pues a lo mejor lo que hay que empezar es a pensar en cómo, en que no, nos quitemos ciertos complejos para llegar a pactos de Estado. El momento es para hacer un pacto de Estado y nos hubiese venido muy bien en estas circunstancias de pandemia, que en aquellos momentos era impredecible, y después pues que la Constitución ha tenido muchas cosas benéficas, pero hay algunas que son claramente mejorables. Pero fijaros, de la no me autonomía voy a ir y el tema de la ley electoral. Entre otras cosas, pero la ley electoral al final es la que es, y si es tan buena como mala. Porque fijaros en Estados Unidos, con la ley electoral que tiene. El que gana, aunque sea por un voto, se lleva todo. Imaginaros lo que sería aquí. Que el partido mayoritario, el que ganara en cada sitio, se llevara toda la representación. No. Voy a un tema que no es Bildu estrictamente, pero tiene mucho que ver. Es decir, hemos hablado, creo que el otro día, del tema de la lengua, del español y demás. Fuera de cámara, como decía Honorio, hemos estado comentando el tema de la formación de los jóvenes en estos años. Bueno, así como de tapadillo, también se quiere quitar la enseñanza de la ética. Hombre, si no formamos éticamente a la juventud, ¿qué queremos luego? ¿Que se comporten? Si no les damos una visión de España lo más eclécticamente posible, pero también con la capacidad de que cada uno luego ahonde en lo que quiera, ¿cómo va a haber una idea de España? Si es que es un desastre la educación de ahora, totalmente un desastre. Era mucho mejor, y no es echar una mirada nostálgica al pasado, ni pensarlo, pero yo lo sé lo sabía con mis hijos y lo sé ahora con mis nietos. Y alguna vez me siento con ellos y nos ponemos a mirar lo que llevan de tareas, de estudio en los colegios, y yo me quedo ojiplático, como dicen, ¿no? Dice, pero ¿y esto es lo que os enseñan ya cuando tenéis 12 años, por ejemplo, que tienen mis dos nietas? Y dice, sí, esto es, y nada más, no. Y vamos, no sé si tenéis nietos, hijos en edad de ese índole, y es una cosa que dices, joder, si yo a esa edad sabía 5 veces, no, 28 veces más que ellos. Tenía una idea del mundo, de lo que me rodeaba, y luego ya fui puliéndola, pues como nos ha pasado a todos.
empiezas a decir, bueno, aquí había mucha carga ideológica, esto no me lo creo mucho, pero me voy por otro lado. Es decir, te vas luego puliendo una base. Pero aquí es que no hay base. Es que te quedas asombrado de la poca base que les están dando. Eso sí, te cogen el ordenador y corren a una velocidad de vértigo. Y cuando Eso es escriben verdad. con los dos pulgares Bueno, en un mini teclado, eso ya es asombroso. no te pongas a competir porque te arrasan. Eso, yo, ni se me ocurre. Cuando me No, dicen, no. echamos una partida, digo, una partida, como no sea algo, vamos, no, ¿eh? ¿Y tú no Yo crees que creo, todo yo eso creo. problema es orientado? O sea, en su época, y los esto yo jesuitas y entiendo, los curas solo enseñaban a los hijos de los ricos. No querían que la masa no, pero tuviera cultura. Esto no claro, puede ser. Joaquín, Bildu asiste, entre otras cosas, por la mala formación que han recibido unas cuantas generaciones de vascos, una determinada concepción del Estado, de lo que es Baskonia, las antiguas provincias vascas, de lo que es Euskadi, de lo que es la lengua. Es decir, y eso es un fenómeno violento que ocasionó 1000 muertos. Y, por supuesto, pues miles y miles y miles de víctimas colaterales, hermanos, padres. Pero, ¿qué pueden pensar los canarios cuando no les explican la geografía española? O los aragoneses, los asturianos con la fabla, los otros con el castuero. Es que al final dices, bueno, pero vamos a ver, mire usted, no inventemos lenguas que no es que no existan, es que a lo mejor no sabemos si existió hace 1500 años, pues a lo mejor, pues sí, el caldeo existió, pues sí, y el egipcio, no el árabe, el egipcio. Ahora, ¿cómo hablan? No tenemos ni idea. Sabemos cómo escribían, pero no cómo hablaban. Entonces, vamos a decir, oiga, no es que hay que resucitar ahora cómo hablaban los celtas. Sí, pues mire usted, pues va a ser un poco complicado. Entonces, es un puro disparate el de repente dedicar recursos, pero sobre todo porque lo único que sirven es para dividir. Claro. Es decir, Bildu lo que produjo es una división en la sociedad vasca. Bueno, Bildu, ETA. Pero también si hablamos de ETA, habría que hablar de por qué y cómo y de dónde nace ETA. Y habría que hablar de la conjunción que se dio entre el marxismo-leninismo y la Iglesia en una zona muy determinada. El clero vasco. Entonces, claro, esto de pronto decir, no, es que los de Bildu son unos asesinos. Pues mire usted, no. Los de Bildu hoy, no matan. Que hay una parte que ellos respetan y quieren sí. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque se decidió por los padres de la patria que Bildu era un partido aceptable en democracia. Igual que se decidió la transición de Herri Batasuna a lo que hoy es Bildu. Bueno, pues, esto es lo que hay. Pasa es que han cambiado el objetivo. Han dejado de matar porque están en las instituciones. O sea, pues claro. Como están chupando del bote, no tienen necesidad de mandarte la carta combinatoria. Y porque están sacando más que cuando estaban en la ilegalidad. Y el problema está que aparezca el salvaje parlamentario vasco diciendo que vamos a ir a destruir el Estado español. Eso es lo que no. Pues hubiera una norma de la parte. Que si los que no respetaran la Constitución, los que no juraran la Constitución, el acatamiento a la Constitución actual, la que es. A mí, que haya gente que quiera cambiar la Constitución me parece bien. Sí, ¿por qué no? Nada es eterno, nada es inmutable. Ahora bien, mientras exista la que es, usted para tener un cargo tiene que jurar el acatamiento. Porque estas son las reglas del juego. Usted, si quiere jugar a esto, usted acepta, igual que para jugar al fútbol, usted acepta que no se puede tocar el balón con la mano, porque entonces le piden la norma. No puede entrar con los pies por delante, reglas. Porque entonces le echan. Es decir, hay unos mínimos reglas de juego. ¿Usted las acata o no? Que usted no las quiere acatar, estupendo. Entonces usted no juega. Usted se queda en la banda. Que usted quiere jugar. El problema está ahí. Entonces, cuando se admite que ya utilicen esas fórmulas de juramento tan rocambolescas,
pues lo que se está haciendo es dejando que la Constitución pierda su carácter. Es decir, si la culpa la tienen los políticos, todos. Claro, la ley CELA no cambia nada. Lo único que hace es legalizar lo que ya se estaba haciendo. Es decir, esa es un poco la clave de que nuestras madres decían que más vale una vez colorado que 100 amarillo. Mira, efectivamente, aquí hemos dejado que vaya todo degenerando. El artículo 3 de la Constitución, que sirve para ahora no que el español castellano no sea vehicular, es porque está mal redactado. Porque lo que dicen es, todos los españoles tienen la obligación de conocer. Ah, bueno, vale, yo tengo la obligación de conocer, pero no hay una imposición. No hay una norma que diga, no, mire usted, el español es la lengua común que además tiene que ser conocida, estudiada y vehiculada en todas. Es decir, que fuera más contundente. Y los propios padres, los 7 padres constitucionales, se les escapó. Dejaron, no, yo creo que no se les escapó. Ya dejaron que, como estaban representados todos, pues ya empezaron a pastelear, dicho con términos muy entendibles. Entonces, ¿para qué no? Lo que me parece absurdo es dedicarle ni un minuto a si Bildu puede o no apoyar al gobierno en los presupuestos generales del Estado. A mí lo que me interesa son los presupuestos. Me interesa que estén aprobados cuanto antes. Me interesa que se tramiten, que se manden a Europa, que se puedan tramitar en Europa, que se puedan poner en práctica. ¿Por qué? Porque mientras tanto no hay un puñetero duro. Todo esto es hacer como te desgasto antes para ver si te vas antes del poder. Entonces, para mí, Sánchez es culpable. Sí. Inmediatamente después de Sánchez, y os dejo, inmediatamente después de Sánchez, el culpable se llama Pablo Casado. Coja usted y diga, mire usted, yo le apoyo a usted y no quiero estar en el gobierno. Solamente sobre este presupuesto creo que yo haría estas correcciones. Pum, 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 pum. Y pone las que sean. Y a partir de ahí tiene usted 1000 votos. Con sentido del Estado. No, a ver si, y mientras tanto, mantengo secuestrado al Consejo Regional del Poder Judicial. Mientras tanto, tengo prisionero a la tercera, en fin, en teoría, a la tercera pata de un Estado democrático. Pues no puede ser, pero no puede ser ni por unos ni por otros. Más responsable en unos que otros, por supuesto, el que gobierna tiene mayor responsabilidad, pero el otro también. Eso de ponerse detrás de, es que está Bildu, y a mí qué me importa Bildu, pero ¿qué nos importa ahora mismo Bildu? Tiene 280.000 votos a nivel nacional, los que sacó en las últimas elecciones generales, y 250.000 en las elecciones vascas, con 21 diputados en el Parlamento vasco. Bueno, pues mire usted que lo solucionen allí, y que el PNV negocie lo que tenga que negociar en los ayuntamientos y donde sea. ¿A quién tengo yo, fíjate, a quién tengo yo más miedo en cuanto a la cohesión de España? ¿A Bildu o al PNV? Por ejemplo. Con Bildu nunca va a conseguir romper España. El PNV sí. El PNV y los catalanes. Y los catalanes. Bueno, me he quedado en el País Vasco porque estamos hablando de Bildu. Pero si me voy al otro lado, lo haría igual. Es decir, evidentemente, ¿quién podía romper España? Los que podían romperla. La gente que venía de CiU, de Convergencia y Unión, no los que venían de la CUP. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, déjense ustedes de tonterías, vayamos de verdad al fondo de la cuestión, y es que España necesita unos presupuestos generales, ya, antes de que termine el año, y a ser posible en este mes de noviembre, que lo veo ya muy complicado, pero bueno. ¿Por qué? Porque mientras tanto, en Europa, los huérfanos, por ejemplo, del señor Trump, ya están tocando los bemoles, por no decir otra cosa, que rima. ¿Hablar de Hungría y Polonia? Hungría, Polonia, Eslovaquia, que tienen de democráticos sus gobiernos lo que yo de cardenal, pues lo que están haciendo... lo tienes. Me amenazan con que yo no soy democrático. Pues como me han dado la capacidad de vetar, y de si yo pongo el veto no hay presupuestos, ni hay ayudas, pues veto. Es decir, están vendiendo las ayudas
a cambio de que le reconozcamos un talante democrático. Y son los gobiernos que gobiernan, digamos, los gobiernos legítimos, de tres, por lo menos de 3 países de la Unión Europea. Y nos vamos nosotros a poner a discutir sobre Bildu. Es que me parece insultante, desde luego, a mi inteligencia. Pero que básicamente entro en bucle y vuelvo a lo mismo. Hemos tenido mayorías absolutas en el transcurso de los años, donde de alguna manera, con un mínimo sentido del Estado, hubiese hecho de que entrásemos a hacer ciertas correcciones de ese espíritu constitucional, que además estaba muy constreñido en aquellos momentos porque salíamos de la dictadura, porque a pesar de que ahora se idealiza la transición, y yo creo que fue importantísima, pero también tuvo sus situaciones más o menos duras en todo aquel periodo. Pero lo que sí es cierto es que hemos visto que había que normalizar muchas cosas y no lo hemos hecho. No hemos corregido nada, al contrario, no hemos dicho en algún momento esto incumple la ley. No, o sea, no hemos creado un reglamento suficientemente importante para el Tribunal Constitucional, para que no pueda haber más de 10 años para que el Tribunal Constitucional conteste a determinados temas. La ley electoral había que haberla simplificado. Eso que decías tú antes, creo que era fuera de cámara, Honor, de que una persona, un voto, en España no se cumple, pero de todas las maneras, aunque se cumpliera, los resultados serían parecidos, pero sí a lo mejor lo que hay que dar es un tipo segunda vuelta. Yo no soy experto en ese tema y por lo tanto no, para que de alguna manera simplificar. Y sobre todo, aspirar a tener a gente de más preparación y de mejor calaña que la que últimamente ha llegado a las instituciones. Porque, desde luego, el que no hayan sido capaces de tener un gobierno de amplia mayoría ha sido por falta de voluntad. O sea, la primera de Pedro Sánchez, porque realmente no tenía ningún interés en pactar con Ciudadanos. A pesar de que Ciudadanos había hecho su campaña en base a que no. Y el Partido Popular, tal como ha dicho Raúl, tendría que haber puesto encima de la mesa una alternativa. Oye, yo voy a un pacto de Estado, el momento es lo suficientemente complejo y difícil como para que aunemos fuerza, y eso es lo que entenderán los españoles. Estamos en el regateo, en el juego, en el que ahora Vox, que me está apoyando en determinados gobiernos, ahora chapotea sangre. Ahora, es decir, realmente este es el nivel de los políticos que tenemos. Venga, Honorio, termina tú, que terminamos el debate ya, venga. Nada, bien, nada. Todo, yo coincido básicamente con lo que habéis dicho. Me gustaría, eso sí, hacer una llamada. Cuando hemos hablado de Bildu, la violencia y todo esto, es que se da la circunstancia, curiosamente, de que, por ejemplo, el País Vasco, que yo conozco y además admiro y tengo muy buenos amigos, la personalidad del vasco no es violenta. Es que es una cosa tan atroz lo que ha pasado allí, que es impresionante. Ni los deportes ni la cultura vasca resaltan la violencia como elemento, ni siquiera hay una lucha vasca como hay una lucha canaria, una lucha leonesa, que aunque no es violencia, es un deporte, pero se podría interpretar como un pulso, ¿no? El vasco es un personaje de carácter apacible, tranquilo, pacífico, curiosamente, donde su medida de fuerza es o levantar una piedra más que el otro, o más gorda, o llegar a la lonja de Guetaria con convocarte antes que el vecino que está al lado, ¿no? Es decir, y sin embargo es una sociedad que se ha visto dividida, evidentemente, como ha dicho Raúl, por la acción de la violencia, y que además ha sido cruel con muchos de ellos, en primer lugar con ellos mismos. Muchos han tenido que abandonar y marcharse a otros lugares. Cientos de miles de vascos fuera del País Vasco. Muchísimos, en la zona levantina hay muchísimos. Y bien, dicho esto, que me parecía de justicia, porque tampoco
quiero dar la sensación de que estamos tirando contra... Bildu es lo que es, representa lo que representa y punto. Y a mí tampoco me quita el sueño porque me da lo mismo. Y además me siento tan impotente para que mi opinión a través del voto, a través de un artículo, pueda llegar a conmover a alguien, que me da lo mismo, o sea, así de fácil. Yo creo que los pactos de Estado, como dice Jorge, evidentemente son necesarios. Quizá ahora ya estamos en una situación en la que no es propicia, porque esto está muy fragmentado y el virus ha destrozado un poquito todo. Pero sí, tiempos atrás, en los tiempos de Felipe, incluso a pesar de las mayorías, y luego pues incluso con Aznar y con Rajoy, hubiera sido muy eficaz para nosotros que los grandes partidos hubieran alcanzado pactos de Estado, sobre todo en materias como educación, sanidad, que hemos visto ahora cómo se ha quebrado el sistema, cuando presumíamos de tener el mejor sistema sanitario del mundo. Tenemos muy buenos médicos, no lo digo por intereses propios, tenemos muy buena infraestructura, pero tenemos una mala utilización de esos recursos. Y la cesión de las transferencias de sanidad a las autonomías, pues tampoco ha sido un tema a aplaudir. Pero, en fin, esos pactos de Estado son muy necesarios. No creo que sea el momento ahora, porque no creo que ellos estén ahora con vocación de llegar a alcanzarlos. Pero entiendo que hay cosas en las que no se debe tocar, y la reforma de la Constitución, todos los españoles la reformaríamos. En lo que no sé si estamos de acuerdo todos es en qué cosas hay que reformar. Cada uno reformaría a su manera. Vale. Y quizás ya no hemos pasado de tiempo, venga. Vale. Bueno, venga, os despido a todos. Hasta el próximo. Joaquín, ¿les has mandado el vídeo que me mandaste a mí de Alemania? No lo sé. No. Sí. Creo que sí. Sí. Pues sí, no, yo no lo he sí. recibido. Yo he recibido uno, no sí, de recibido. Alemania, sí. Sí. Pues, Yo no. De cómo le preguntan por favor. a los hijos que han nacido en Alemania Sí, si van a sí, respetar sí. la Constitución de Alemania. Dice que no la pues respeta. ahora, habéis visto el vídeo, ¿no? Bueno, pues Sí. en la televisión veis, como yo, la llegada de los miles de migrantes a Canarias. Y fijaros en quiénes. Ya no son los de las pateras de hace 30 años. Son jóvenes, están bien vestidos, bien alimentados. Vienen Esos con pasaporte y con dinero. Es decir, cuando y yo no soy nada xenófobo, para nada, pero cuando España tenga una población de un 15% árabe musulmana, lo de Bildu nos va a parecer una juerga. Sí. A ellos los primeros. A ellos los primeros. Pero te voy a decir una cosa. Es que no es creíble que, según dicen, a un migrante de este tipo, vamos, del Sahel y de estos países pobres, le cuesta 3.000 euros venir a Europa. Pero vamos a ver, si con 3.000 euros ese tío es el rey de la selva, hombre, ¿pero quién se cree eso? Con 3.000 euros un chaval, vamos, hombre, en esos países con 3.000 euros... Los jóvenes esos no son los de Sahel que cruzan descalzos el Sahara y suben, no. Esos vienen de Dakar, digamos, sobre todo de Senegal, vienen algunos de Mauritania, la mayoría de Marruecos, que nos estamos olvidando que nuestro vecino del sur siempre ha aprovechado las ocasiones para tocarnos los IDEN. Y dicho lo cual, don Joaquín... bueno, será motivo de debate de otro día. Otro día sacaremos ese tema. Bueno, y aquí tenéis al rey de la casa. Y le digo a mi amigo, dice, lo he oído. Dice, el hijo para esto. ¿Le dejo opinar sobre Bildu? A ver, opina sobre Bildu. Esto lo pongo en tomas falsas, Como si ya... Tú sabrás. Pues ya vamos a empezar. Pero si no va a ser todo tomas falsas. Cuando los huevos se ponen a cocer y se ponen los huevos duros. Sí. Que algunos se los toman así, pero otros los parten en rodajitas. Sí. Pues imagínate los tuyos.